Miguel Torres entonces se retira la banda que utilizó y saca la banda presidencial que utilizará Keiko Fujimori. Y allí está entonces, después de este momento histórico, la presidenta del país, la presidenta constitucional, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Se anuncia. Bueno, ahí está la nueva presidenta de Perú. Hace 36 años, Alberto Fujimori, su padre, llegó a la presidencia. Hoy su hija Keiko juró como jefa del Estado peruano para gobernar hasta el año 2031. Vamos a ver qué pasa de aquí al 2031, porque es compleja la vida política en este sentido en Perú. Keiko Fujimori, conservadora de 51 años, asumió la presidencia de Perú tras años de problemas judiciales y críticas por su papel en la crisis política del país. A la ceremonia de juramentación presidencial y el inicio de su gestión en el Palacio Torre Tagle asistieron sus hijas Kiara y Kaori, además de sus hermanos Sachi e Hiro. Senadores y diputados se prepararon para la sesión solemne del Congreso, en la que se conformaron las comisiones encargadas de recibir a Keiko Fujimori, quien realizó el juramento. La ausencia que llamó la atención del público fue la del hermano de la presidenta electa y el menor de los hijos de Alberto Fujimori, Kenji. Este 28 de julio coincide con varios acontecimientos que marcan la historia personal de Keiko. Hace 36 años, su padre, Alberto Fujimori, inició su carrera presidencial en Perú de 1990 al año 2000. Más de 3 décadas después, Keiko Fujimori llega al mismo cargo y jura como jefa del Estado. Gina Martínez, Heraldo Media Group. Bueno, recordemos que su padre acabó en la cárcel, y hubo muchas cosas ahí como para revisarse, ¿no? La ceremonia de juramentación presidencial de Keiko Fujimori en Lima, Perú, reunió a mandatarios y representantes de distintos países. Entre los asistentes destacó el bloque integrado por América Latina del señor Javier Milei, el presidente de Chile, José Antonio Kast, que bueno, son como de un poco, el de Ecuador, un poco son de la misma línea, Santiago Peña de Uruguay, de Paraguay, es el de Paraguay, y el de Uruguay, que ese sí camina por otros derroteros, pero estuvo presente en un acto que me parece enorme importante, que es Nasri Asfura. El de Panamá, José Raúl Molino, y el de Bolivia, Rodrigo Paz. Recuerde que el presidente de Panamá hace poco estuvo aquí en México. Estuvieron presentes, esto fue relevante, el rey Felipe VI de España y Salem Jumaid Ali, el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Perú. O sea, pues ahora sí que la casa por la ventana, y lo digo bien, pero también aquí habrá que ver, México supongo que fue el embajador, pero ya sabes, se mantiene ahí por el caso Pedro Castillo una distancia con Perú, pero pues la autodeterminación de los pueblos. Vamos. Keiko Fujimori, presidenta de Perú, y Juanjo Pablo Prado, profesor e investigador de Relaciones Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Juan Pablo, estuviste por allá, por lo que sé, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Javier, auditorio. Efectivamente, de hecho me encuentro en Perú, en la ciudad de Cusco, precisamente hoy, el día en que, como bien señalas, Keiko Sofía Fujimori toma posesión como presidenta del Perú. A ver, ¿México tuvo representación o no tuvo representación a través de un embajador? Del embajador, supongo, porque no tenemos embajador ahorita. No hay relaciones diplomáticas y por lo tanto México no tuvo representación oficial de ninguna manera, dado este desencuentro político-diplomático entre México y Perú, que se generó por la parte peruana, desde luego, pero digámoslo así, a causa de intromisión por parte de México en elementos o en temas propios de la soberanía de este país sudamericano, concretamente temas político-electorales. Y bueno, Lima precisamente dijo no, ya basta, y rompió relaciones diplomáticas con México. Además, tomando en cuenta que México quería fuerza que Pedro Castillo fuera el presidente, que no era lo que había decidido la sociedad peruana y el Congreso peruano representante del pueblo, hasta donde entiendo. Efectivamente, el presidente Castillo quiso desmantelar al Congreso, el Congreso despertó y digamos que madrugó al presidente Castillo y fue quien fue destituido, ingresó a la cárcel,
fue presidenta Boluarte, y en ese momento el presidente López Obrador se enfadó, se molestó, tuvo pues tuvo señalamientos agrestes frente a la nueva presidenta del Perú, en el poder por indicaciones del Congreso y por elementos soberanos de este país. México continuó, digamos, señalando este asunto como ilegítimo. Esta denominación de la entonces presidenta Boluarte, que ahora está en la cárcel, como ilegítimo, y en el gobierno ya de la presidenta Sheinbaum, ella, al referirse a este país, generó que el gobierno, que ya terminó hoy de su gestión, rompiera relaciones diplomáticas con México, y por lo tanto México no participó en esta fiesta política, de alguna forma así, democrática, en Lima, mientras que sí participaron, como bien lo señalas, presidentes de la región, pero sobre todo, y en buena medida, presidentes del mismo corte político-ideológico que la ya presidenta Keiko Fujimori, presidentes de la derecha o la nueva derecha latinoamericana. No necesariamente, bueno, no nos metemos la autodeterminación de los pueblos para Nicaragua, pero no en el caso de Perú. Es que el asunto es que nuestro país usualmente estaba ajeno a señalamientos políticos diplomáticos, para ser muy respetuoso y exigir lo mismo de afuera hacia adentro. Sin embargo, en nuestro gobierno anterior ocurrió pues lo contrario. Cuando al presidente Obrador no le satisfacía quien ganara las elecciones en territorio latinoamericano, lanzaba señalamientos, ataques, mientras que cuando ganaba algún presidente de su preferencia, le felicitaba. Y esto pues nos alejó de muchos países, y por ello, y este es un buen ejemplo, el día de hoy México no tuvo representación, se pierden espacios de interlocución, de presencia, pero hay una posible noticia. Han habido señalamientos diplomáticos cuidadosos, cautos, en el sentido de que tanto la presidenta Sheinbaum como la actual presidenta Fujimori podrían tener acercamientos al más alto nivel de cara al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Perú. Parece ser que por ahí va la tendencia, hay negociaciones, y parece, y ojalá que así sea, habrá un reencuentro entre estos dos países importantes de América Latina, que están, digamos, vinculados por muchas vías, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, este esquema de cooperación, de integración entre México, Chile, Colombia y Perú. Sí. El mecanismo existe, pero México y Perú no tienen relaciones diplomáticas. Parece ser, y confiemos en que esta situación se va a restablecer. ¿Cómo le puede ir a Keiko Fujimori con la siempre muy ruda vida presidencial que se tiene en Perú? El país está profundamente dividido, fragmentado y yo diría herido, en términos políticos, ideológicos, pero también sociales, interpersonales. Creo que esto no es ajeno a muchas situaciones tanto en México como en el resto de América Latina y el mundo. Ese es el principal reto de la presidenta Fujimori, intentar cohesionar a la sociedad y enfrentar los grandes desafíos que enfrenta este hermoso país. Parece ser que sus prioridades son, uno, precisamente la seguridad, porque el crimen organizado gana terreno, y precisamente Keiko Fujimori, como su padre, proponen manejar con mano dura el tema de la inseguridad. Por ejemplo, que el ejército peruano vuelva a participar de forma más férrea en el combate al crimen organizado, con sus pros y sus contras en materia de derechos humanos, ya lo veremos. Prioridad 2, la recuperación económica. Y prioridad número 3, enfrentar los desafíos climatológicos por el efecto, que en esta parte de Sudamérica es muy importante, el Niño. O sequías, o lo contrario, lluvias e inundaciones excesivas que lastiman a la sociedad, a la agricultura, etc.
de tal suerte que el reto de la actual presidenta peruana es cuestionar a la sociedad y evitar que se le destituya, como ha sucedido con los últimos 9 Qué presidentes cosa. en 10 años. ¿Saldrá Pedro Castillo de la cárcel? Muy buena pregunta y parece ser que es parte de las prioridades en materia de tanto política interior como exterior, quizás como un acto simbólico de hacia México precisamente para o de cara al posible restablecimiento de relaciones diplomáticas. Quizás antes que ello se logre que se le conceda el salvoconducto a la ex primera ministra Betsy Chávez, que recordemos está alojada en la residencia del embajador de México en Lima. No hay embajador de México en Perú, pero Betsy Chávez está, digamos, afilada en nuestra embajada y quizás el primer paso sea que se le dé el salvoconducto a esta política para que viaje a México, se refugie en nuestro país y con base en ello se restablezcan relaciones diplomáticas y quizás, no lo sabemos, quizás el propio expresidente Castillo logre salir de la cárcel y llegar a México. Esto ya estamos pensando a futuro, no tenemos una bola de cristal, pero lo cierto es que es posible que Perú haga algún acto simbólico de cara a el restablecimiento, insisto, de relaciones diplomáticas con nuestro país, lo cual sería muy positivo. Sin duda. Juan Pablo, te mando un gran saludo hasta Cusco. Que tengas muy buena noche. Muy buena noche. Gracias, gracias.